Estamos poniendo la mañana en camino y tal cual lo habíamos anunciado, nos acompaña una vez más, desde hace tantos años, estamos en la temporada 16, ya hace 16 temporadas que nos acompaña, el doctor en ciencia política, investigador y docente Daniel Buquet, aunque para decirlo todo, hace tiempo que no nos visitaba aquí en el estudio. Hola Daniel, buen día, ¿Qué bienvenido. tal? Buen día, un gusto retornar a este espacio académico y fundador de La Mañana en Camino. Exacto, exacto. En realidad teníamos un antecedente, yo no sé si te acordás. Sí, cómo no. Pero no se llamaba La Mañana en Camino, No, sino por Camino supuesto. a la Tarde. Pero quiero decir que incluso anterior a las tertulias de Emiliano en El Camino a la Espectador. Tarde, en los Sí, 90. exacto. ¿Cómo se llamaba la radio? Nuevo Tiempo. Nuevo Tiempo. Exacto. Bueno, muy bien. Y como aquellos que nos siguen por el canal YouTube pueden apreciar justamente el nuevo juego de Termo y Mate que tiene nuestro invitado, haciendo honor a, al Violeta, ¿no es cierto? Bueno, no, Es un bordocito, la ¿no? vino tinto. Sí, porque, para un poquito, ya que estamos en este tema que es el que verdaderamente nos convoca, los tonos distintos de Violeta conforme ha pasado el tiempo han variado en Defensor, ¿no? Sí, absolutamente. Y más con la fusión, porque no solo está el violeta de la camiseta del cuadro de fútbol, sino que están los colores del equipo de básquet, que tienden al azul, digamos, por los colores de Sporting. Es decir, Defensor Sporting no es estrictamente la violeta, más allá de que en el fútbol es la violeta. Recuerdo incluso a alguien, yo no sé si era una revista que sacaba o algo que le llamaba Violeta y Azul. Y entonces a veces una revista partidaria, algo de eso. Sí, claro. Una revista interna, una publicación para hinchas. Y no me acuerdo si tenía un número que era la suma de la edad de los dos clubes, que era 150 años, una cosa por el estilo. Entonces, efectivamente, se mueve, pero no creo que nunca sea el rojo, ¿no? El granate es más el de Lanús. El de Lanús, bueno, o el de Venezuela, ¿no? La selección venezolana, la que apoyamos siempre porque son, bueno, los benjamines del fútbol sudamericano. Ya han dejado de serlo. No clasificaron nunca un mundial. No, bueno, que yo sepa. perdón. ¿Qué? Es verdad, nunca han clasificado un mundial. Sin embargo, no, bueno, se han vuelto un equipo más competitivo, sí, es verdad, no es un equipo al que le das por perdidos todos los partidos. Exacto, exacto. Igual su mejor momento da la sensación que pasó, ¿no? No era, este último no era. No, ni en el anterior tampoco. Y a propósito, casi digo, en realidad nunca tuvimos dificultades, pero bueno, en aquella eliminatoria del 77, rumbo al Mundial de nuestros vecinos, no digamos que Venezuela nos dejó afuera, pero... Nos dejamos afuera solos. Sí, en realidad fue Bolivia que nos dejó afuera a nosotros y que después Bolivia no clasificó, ¿no? Recordémoslo. No sé si lo tenés presente eso. No mucho, no estaba en condiciones de seguir así muy de inmediato los resultados. Bueno, pero a lo mejor alguna cosa leíste después, qué sé yo. No, informado en definitiva. Sí. En aquella época, a ver, hablemos, ¿ya estabas, aún estabas, tu familia aún estaba en Uruguay? No, estábamos en México. Ya en México. En México con un flujo de información que no es el de ahora, te imaginarás, ¿no? Yo leía los diarios del País del lunes para saber cómo había salido Defensor y me enteraba más o menos 10 días después de los resultados del fin de semana. Claro. Porque no había otro. Digo, podría ser que hubiera algún otro medio. No, está bien, está bien. Porque tu familia y por lo tanto ustedes, los hijos de mamá y papá, ¿no? Marcharon al exilio mexicano ¿en qué año? 76. Coincidió con el año en que se fue cerrado Teatro El Galpón y por lo tanto buena parte de sus integrantes también marcharon. Coincidimos con ese grupo de exiliados del Galpón en México, coincidimos en el tiempo y de hecho nos conocimos inmediatamente y estuvimos cercanos, como sabés, durante todo el exilio. Pero en el caso de tu familia no pasaron por la famosa embajada de Muniz Arroyo. Habíamos ido antes a Buenos Aires, con tan mala liga que hubo un golpe en Buenos Aires y alguna persecución de uruguayos que se habían ido precisamente para allí, con trágicos desenlaces. Sí, ya lo sabemos, claro.
Lo que hacía que incluso Buenos Aires fuera más peligroso que acá, ¿no? Claro, se transformó en un lugar, porque recordemos que cuando acá se produce la dictadura, y de esto vamos a hablar porque estamos en el marco del aniversario del golpe de Estado del año 73, del quiebre institucional, y en fin, y las nuevas lecturas, las viejas y nuevas lecturas, y las lecturas diversas que sobre esos acontecimientos hubo, hay, y todo indica, habrá, ¿no, Daniel? A propósito de que, ¿por qué hubo dictadura en Uruguay? ¿Quiénes fueron los responsables de la dictadura? ¿No? Yo qué sé, todo aquello, recordemos, a ver, para que también la gente tenga un contexto, que mucho uruguayo se fue, bueno, primero que Buenos Aires, Argentina en general y Buenos Aires en particular, históricamente albergaron uruguayos por diversísimas razones, ¿no? Históricamente, Buenos Aires es la ciudad que más uruguayos tiene, después de Montevideo, en el planeta, ¿no? Sin duda. En ese contexto, bueno, se produce la dictadura en Uruguay, y es verdad que muchos uruguayos, por razones estrictamente políticas, se fueron a Buenos Aires. Pero claro, en Buenos Aires, en Argentina, gobernaba el peronismo. Porque incluso, aunque Perón, en esos días, 73, asume la presidencia en su tercera presidencia, en realidad estaba Cámpora antes, que era como la onda peronista, ¿no? Es decir, coincidió una democratización breve de la Argentina con la primera fase de la dictadura uruguaya. Y por lo tanto parecía un ambiente más amigable para vivir y para desarrollar alguna actividad política, porque no te olvides que la gran mayoría de los exiliados políticos eran militantes que, bueno, se iban por razones de seguridad, para preservar su seguridad personal, la de su familia sobre todo, pero con la vocación de seguir participando en actividades que, bueno, en este caso enfrentaran a la dictadura, desde donde fuese, ¿no? Claro. Y esto incluye Buenos Aires porque además, bueno, en Buenos Aires la posibilidad de ir y venir era mucho más allá de que podía darse en condiciones de clandestinidad, obviamente, bueno, pero que era mucho más fácil. El vínculo de los militantes en la Argentina con los que hubiera en ese momento en Uruguay. Entonces era un punto particularmente relevante, ¿no? Y por eso la represión bueno, priorizó. Obviamente esto incluye a toda la Argentina, incluye Chile además, claro, en el famoso Plan Cóndor, pero Buenos Aires obviamente era una ciudad donde había un buen número de exiliados políticos, incluso un poco antes de la dictadura, si contamos algunos tupamaros, por ejemplo, que bueno, también habían rajado, ponele por motivos políticos, más allá de que ahí estaba involucrada, bueno, una actividad ilegal. claro, ilegal en cualquier... Delictiva. Claro, delictiva simplemente en cualquier terreno. E incluso además, bueno, ya en la dictadura, tupamaros que estaban revisando la estrategia que habían seguido como movimiento, porque esto es importante porque el matrimonio Whittelow-Barredo, que fueron asesinados simultáneamente con Michelini y Gutiérrez Ruiz, habían sido tupamaros o eran tupamaros, pero que estaban en un grupo que lo que quería o estaba reflexionando sobre el error o sobre, en fin, la inconveniencia del movimiento y las acciones que habían llevado adelante y la búsqueda de una forma de inserción diferente en la lucha política, ¿no? Esto digo para que quede claro que las acciones represivas de la dictadura en Buenos Aires no eran acciones orientadas a desmantelar ningún movimiento guerrillero, sino a perseguir opositores políticos. Exacto. Estrictamente opositores, bueno, incluyendo tupamaros, pero que no eran guerrilleros o más aún, estaban decididos a abandonar la guerrilla, ¿no? Y recordemos, ya que citas ese episodio, bueno, los episodios de mayo que se han transformado
tan emblemáticos, ¿verdad? A propósito El 20 de mayo, decís. De Verdad y Justicia, porque fue el día que aparecieron los cuerpos de los legisladores Selmar y el Toba, junto con el matrimonio. Recordemos que también en ese contexto fue secuestrado el doctor Liberov, militante del Partido Comunista, y al punto tal que es uno de los detenidos desaparecidos, ¿no? Claro, que sigue desaparecido. Trágico, ¿no? Tremendo. En nuestro caso, además, estábamos justamente viviendo en Buenos Aires y muy cercanos a Manolo Liberov. En nuestro caso decís tu familia, digamos. De mi familia. Pero el acontecimiento, es decir, los operativos en los que se secuestraron a estas personas y asesinaron, que fueron esos días, ¿no? Los días previos al 20 de mayo del 76, que culminan, digamos, con la aparición de estos 4 cadáveres, no así el de Liberov, en realidad muestra el carácter antipolítico y antidemocrático de la dictadura, ¿no? Para empezar, por levantar la mentira que la dictadura perseguía alguna clase de peligro para la seguridad de la patria, ¿no? Mataron a un blanco, a un frentista colorado, como Michelini, que también vos le podés decir frentista, pero porque obviamente estaba en el Frente Amplio, había acompañado la formación del Frente Amplio, pero hacía muy poco, ¿no? Luego de una trayectoria extensísima en el Partido Colorado, en el vallismo. 2 tupamaros y un comunista, en el mismo operativo. Entonces, vos decís, ¿estaban luchando contra algún enemigo de la patria? No, estaban luchando contra el sistema político en su conjunto, salvo los alcahuetes que acompañaron el golpe de Estado, ¿no? Claro. Bueno, yo no sé si este último enunciado sirve para abordar esto que en particular yo, naturalmente, no como hombre de los medios de comunicación, sino en todo caso, antes y por encima de todo, como ciudadano, yo advierto que si bien hubo y siempre hay en el marco de los 27 de junio actividades más o menos políticas, más o menos académicas, más o menos reflexivas acerca de esa fecha, algunos años un poco más, algunos años un poco menos. Es de suponer que el año próximo, por el componente de 50 años, ¿no? Medio siglo, claro, es probable que se vean un poco más incrementadas. Pero en todo caso yo tengo la presunción, admito, con fuerte componente subjetivo, no lo he estudiado tanto como para afirmarlo así con mayor autoridad, que, y bueno, ya que hablábamos de Argentina, a diferencia de Argentina, donde el quiebre institucional de marzo del 76 se recuerda incluso con un feriado que lo evoca, ¿verdad? Y yo siempre tengo repito, sensación, y por lo tanto es fácilmente rebatible, de que cuando hablamos de la dictadura, el sistema político, las instituciones del Uruguay, incluso con fortalezas notorias que exhibe en cuanto a las calidades democráticas a nivel internacional, hasta ahí vamos bien, Dani. Vamos bien. No, repito, no digo que no recuerde, pero como que la fecha incomoda, como que genera sensación de, mejor de esto, hablemos poquito y rápido. Primero, no estoy hablando con mi psicólogo, ni vos lo sos. En todo caso, desde el punto de vista académico, más científico, ¿vos advertís que Uruguay tiene como el sistema político en general como ciertas dificultades para abordar estos asuntos desde el punto de vista histórico? Y termino para que vos arranques. Las lógicas que motivaron ese quiebre institucional, ¿en qué medida son inmensamente lejanas e improbables que puedan repetirse? ¿O de alguna manera tienen lazos relativamente vigentes, hilos finísimos, vigentes, que nos obligan a estar siempre alertas y atentos? Vamos a empezar por la afirmación contraria a la primera que hacía, ¿no? El tema de que la recordación de esta fecha tiene un componente de incomodidad
de Está bien. controversia. Yo voy a hacer la afirmación contraria, pero no voy a negar lo que vos decís. Sí, está bien. Voy a tratar de ubicarlo en un espacio específico, ¿no? Yo creo, y este es el rasgo positivo, que en Uruguay el rechazo al golpe de Estado y a la dictadura es básicamente consensual. Digo consensual y no unánime, está claro. Unánime quiere decir que todo el mundo opina lo mismo. No es así, esto es evidente, pero es consensual en el sentido de que no, cuando se recuerda la fecha o en cualquier otro momento que se hable al respecto, todo el sistema político uruguayo celebra la democracia, ¿no? Y rechaza el golpe y la dictadura. Sí, ¿De acuerdo? sí, sí, sí. ¿Qué ocurre? Esto es muy positivo, tiene que ver con tu segunda pregunta, pero no quiero ir para ahí. Este consenso, de alguna manera, dificulta imaginar escenarios parecidos a aquel en el que, bueno, en el marco de ciertos conflictos y crisis podamos visualizar la perspectiva de un golpe de Estado, ¿no? Porque aquel Uruguay no era no era un Uruguay donde todos los años, el 31 de marzo, la gente repudiara el golpe de Terra, 31 de marzo del 33. No había esta costumbre que tenemos ahora de celebrar la democracia en contraste con una dictadura, con una feroz dictadura, porque claro, la de Terra fue una dictadura, pero no son comparables en términos de costo de derechos humanos, de vidas humanas. Bueno, aquel Uruguay no tenía la buena costumbre de celebrar la democracia, al contrario, era una democracia, bueno, fuertemente cuestionada, incluso, bueno, lamentablemente, con excesos autoritarios y con conflictos que iban más allá digamos, de la legalidad democrática, ¿no? Desde todos lados, ¿no? Ni hablar de los guerrilleros, pero también a veces las movilizaciones populares se excedían en algunas acciones. Esto también pasa ahora, lo que pasa es que en aquel momento esto podía ser multitudinario, ¿no? Y la represión, que también se excedía, ¿no? Todo antes de la dictadura. Bueno, yo no me canso de recordar que en el año 68, estamos hablando de 5 años antes del golpe de Estado, la policía mató estudiantes. Mató. En el 68, en el 69, es decir, no fue un hecho aislado. Quiero decir, claro, en una única movilización que vino un... Está bien, vamos a decir, mirá, en aquel país no hay democracia porque una vez mataron a un estudiante en una manifestación. Es tremendo, es terrible, es repudiable, pero no. El tema es que la represión pasó a generar el peligro de la muerte de manifestantes pacíficos, ¿no? Desarmados, obviamente. Eventualmente con alguna piedra en la mano o algún Miguelito. Porque... Sí, está bien la aclaración, porque de pronto alguien está pacífico, y que iban con una piedra y no, o quemaban unas gomas. Había cierto nivel de violencia que tal vez excedía en algunos casos, ni hablar algunos grupos armados de izquierda y de derecha. Grupos armados no eran solo los Tupamaros, aunque eran el más notorio. Sí. Había algún otro grupo de izquierda armado, y había grupos de derecha armados. Sí. ¿Sí? Esto último suele no recordarse, ¿verdad? Bueno, incluso negarse. Depende de quién cuente la historia, porque ese es otro tema, ¿no? La verdad es algo que no se puede saber con precisión y exactitud. Esto es una afirmación epistemológica, voy a decir. Esto hace a la ciencia, al conocimiento científico. La verdad, digamos, en singular y con mayúscula, no es asequible. El estudio, la investigación, lo que busca es aproximarse a la verdad, ¿no? Con más o menos éxito, según las circunstancias, y con un estatus más o menos estable de validez. Es decir, se accede a un determinado conocimiento y a partir de allí, a veces,
esto pasa a ser la verdad, lo que más podemos saber sobre algo durante mucho tiempo, y otras veces accedemos a un conocimiento que se valida, pero que cae poco después porque alguien hace un descubrimiento en sentido contrario. Ajá. Pero vamos a aclarar que la verdad no es el objetivo de la ciencia en este sentido. Pensar, digamos, que alguna disciplina científica algún día conozca la verdad de lo que estudia, implicaría algo así como, bueno, no hay que investigar más. Este tema no hay que investigarlo más porque ya sabemos la verdad. ¿No? Sí, sí. No hay ningún campo de la ciencia en el que esto haya ocurrido ni pueda ocurrir. ¿Te acuerdas que ha habido intentos en ese sentido? Pienso en Fukuyama con aquella idea, el fin de la Bueno, historia, pero seguramente con sí, matices, pero que responde a esa tentación, decir, bueno, ya está, muchachos, hasta aquí sí, llegamos. en el terreno sociohistórico, digamos que esto es mucho más claro y evidente, ¿no? En realidad esta noción que te diría que se mantiene en buena parte de la sociedad, la idea de que la ciencia descubre la verdad, es del siglo XIX, es una corriente que se llama positivismo. Sí, claro. El positivismo también invadió las ciencias sociales, la idea de que íbamos a descubrir exactamente cómo funciona la humanidad, y incluso la pretensión de descubrir leyes que nos van a probar o mostrar qué es lo que va a pasar en el futuro, porque ya sabemos las leyes de la historia, ¿no? Esto no es así. Ahora, volvamos, porque nos fuimos un poco lejos. Sí. Por lo tanto, la historia en el mundo de la disciplina científica, historia, esto se llama historia reciente, obviamente, porque estamos hablando de 60 años para acá, ponele, de la prolegómenos de la dictadura, hasta el golpe de Estado. Bueno, hay visiones. Obviamente hay acontecimientos que están probados. Vos mencionaste la muerte de un estudiante en el año 68, liberarse creo que no lo nombramos. Bueno, eso ocurrió, no es que eso no sea verdad. ¿Cuál es el problema al respecto? Ubicar ese acontecimiento en una secuencia de acontecimientos históricos que explican lo que viene a continuación, o sea que hay un devenir, y entonces, ¿por qué ocurrió y qué consecuencias trajo? Eso es lo que es materia polémica. Obviamente la historia se compone de millones de acontecimientos. Muchos acontecimientos ni siquiera están documentados. Ese día, en esa manifestación, una chica perdió la cartera. Bueno, eso no está documentado en ningún lado, pero seguramente ocurrió. Uy, le está sonando un teléfono. Entonces, ¡Ah, es el tuyo! Sí. Bueno, hacemos radio, ¿verdad? Permiso, ya de paso les muestro la bella campera que tiene Buquet. Muy bien, Buquet. Ahí está. Bueno, este es un acontecimiento, no se puede negar que forma parte de la verdad que Buquet recibió una llamada. Efectivamente. Bueno, tendremos... ¿Quiere atender y una tanda? No, por favor. Yo decía, hay acontecimientos que están registrados, habrá algún acontecimiento controversial, por supuesto, algunos surgen de testimonios, versiones, y otros pueden decir, no, esto no ocurrió o no ocurrió de esa manera. Sí. La historia es el conjunto de los acontecimientos más relevantes de cada momento que están explicados por algo que ocurrió antes y que condicionan de algún modo lo que va a ocurrir después. Permíteme agregar a eso, lo he conversado mucho con gente de la historia, no ocurrió o no ocurrió de esta manera, y también se le puede agregar otro ítem que de alguna manera sugeríamos recién. Ocurrió de esta manera, pero cuidado que te estás olvidando de otras cosas que ocurrieron y que no son ni mencionadas ni nombradas y son ocultadas. Y que podrían ser tanto o más importantes que, exacto. que ese asunto, digamos, controversial. Nosotros Entonces, los futboleros lo vivimos muy habitualmente eso, ¿no? Cuando decimos, bueno, no, sí, es verdad, el penal ocurrió, pero te estás olvidando de decir que en el otro área... Cuando arrancó la jugada... o que la jugada anterior en el área, esa misma jugada el juez no la cobró, ¿no? Entonces,
obviamente nosotros no vamos a... No tiene sentido pretender decir, bueno, ahora sí conocemos exactamente el proceso que condujo al golpe de Estado. El golpe de Estado ocurrió porque antes del golpe de Estado ocurrió A, B, C y D, en secuencia, lo que explican el resultado E, que es el golpe de Estado. Eso va a ser siempre materia de controversia, digamos, porque podrá ser una buena explicación, verosímil, pero incompleta, inevitablemente incompleta. Y en este caso, además, porque ahí es donde tal vez este tipo de objeto de estudio de la sociedad uruguaya, difiere de algún objeto de estudio como puede ser, no sé, una célula, el ADN de esa célula, y es que hay gente interesada en esos Claro. acontecimientos. Hay gente que estuvo de un lado, que estuvo de otro lado, gente que salió ganando, gente que salió perdiendo, y básicamente gente que hoy integra el sistema político. Entonces esto, fíjate vos qué recorrido para llegar a lo que vos habías planteado en términos de, bueno, ¿cuál es la incomodidad que parece haber esta gente que no quiere recordar mucho esta fecha? Y bueno, el tema es que acá tenemos responsabilidades dentro de los partidos políticos tradicionales, vamos a no decir tonterías. El presidente da el golpe de Estado, el decreto de disolución de las cámaras, lo firma el presidente Juan María Bordaberry, electo por el Partido Colorado. Pero tampoco fue que el presidente, en fin, no era una figura en todo caso del cerno del coloradismo histórico, más allá de que era colorado y su familia era colorada, era un colorado ruralismo que estaba vinculado al riverismo originalmente, y que bueno, podría haber quedado absolutamente aislado, ¿no? Del resto del Partido Colorado, que lo repudió. No fue así. Bueno, una parte del Partido Colorado lo repudió y otra parte del Partido Colorado lo apoyó. Bueno, sobre esto último es muy interesante lo que recordás, porque ha ganado una tendencia, yo diría, desde el golpe de Estado para acá, pero no me animo a tanto, me animo un poco más desde la recuperación democrática para acá, para en todo caso sacar notoria, explícitamente la pata de ese lazo, diciendo, sí, es verdad, este tipo electo por nuestro lema dio el golpe de Estado, bueno, porque bueno, no se podría negar semejante acontecimiento, por otra parte, ¿no? Pero nosotros en realidad lo aislamos, no tenemos nada que ver con eso, siempre lo repudiamos. Apenas mostró esas garras autoritarias o antidemocráticas, nos separamos, no ha habido como un ejercicio de ese asunto. Se nos coló el perpetrador del mal. Sí, yo creo que no es tanto, desde tiendas coloradas, a ver, vamos a ser claros, en aquel momento un sector colorado básicamente conservador, conocido con el nombre de pachequismo, había pasado a ser la mayoría del Partido Colorado, en detrimento del vallismo, el vallismo clásico. En realidad el sector de Pacheco se había llamado Unión Colorada y Vallista. Colorado es por los colorados no vallistas y vallistas, claro, ¿no? Había incorporado vallistas. El propio Pacheco venía del vallismo, no un vallismo. Lo habían echado del diario El Día, entre otras cosas, por haber apoyado la eliminación del colegiado, ¿no? Los vallistas ortodoxos, fundamentalistas. Sí, claro. Pero venía el vallismo, o sea, había vallistas, pero más bien era el ala conservadora del Partido Colorado. Y ese sector se convirtió en mayoría en la elección del 71. Y esa mayoría colorada apoyó el golpe de Estado. Lo que ocurre también, y este es el argumento del vallismo, del vallismo que acompañó al principio ese gobierno, pero lo fue abandonando antes del golpe de Estado. De hecho, integró su gabinete, ¿no? Sí, por supuesto. En particular, en octubre del año 72, las Fuerzas Armadas llevaron preso a Jorge Valle,
en un acto de sublevación, por acusaciones de corrupción nunca probadas, y eso motivó la renuncia del Recordemos, para que la gente se ubique. Octubre del 72. 7 meses después de haber asumido Bordaberry. Sí. Pongamos el contexto también. En abril del 72 habían ocurrido mayo, ¿no? Los famosos acontecimientos que llevaron a la declaración del estado de guerra interna. Esto fue una ley que aprobó el Parlamento, de la cual la aprobó la mayoría del Parlamento, porque si no, no sería una ley, ¿no? Claro. Con votos blancos. Luego hubo arrepentidos de haber votado esa ley, pero esta ley le dio a las Fuerzas Armadas, Wilson dijo haberse arrepentido de haber votado esa ley. Esa ley le dio a las Fuerzas Armadas potestades, en principio para combatir a la guerrilla, cosa que hizo de manera muy eficiente, muy eficaz, y controló en unos pocos meses. Y se produjo este fenómeno que citan los Sanguinetti, menciona sistemáticamente, y es que, bueno, una vez que los militares se empoderaron, ¿no?, y vieron su capacidad, dijeron, ahora seguimos de largo. Y entonces esto le quita responsabilidad al Partido Colorado, en el sentido de que, bueno, sí, es cierto, le abrimos la jaula a la fiera, lo que pasa es que estábamos muy presionados, no sabíamos qué hacer, y después que soltamos la fiera no la pudimos parar. Esa es la versión que se quita responsabilidad. Claro, o sea, que lo que hace es quitarse responsabilidad. Claro, porque en la medida, como vos acabas de recordar, eso fue una ley aprobada por decir algo, por lo menos por más de un partido. Sí, pero con iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero... y de un Poder Ejecutivo que tenía ministros colorados de todos los sectores. Claro, pero esa idea, entonces, bueno, ¿qué querés? Agarrar un vientito en la camiseta y después, cuando el que agarra vientito en la camiseta es el que tiene las armas, y ya no lo pudimos parar, ¿no? Creo que un poco esa es la idea que ganan esos sectores tratando de explicar que nada tuvieron que ver con, ¿verdad? Exacto. Y de hecho te diría, para mí esto es más reciente, es de los últimos años, se viene promoviendo la idea de que el golpe de Estado fue en febrero del 73 y no en junio. Bueno, te adelantaste. Usando esa expresión. Pero tiene que ver, bueno, a ver, incomodidad. Ahora tenemos un partido político que es un partido militar. No es un partido, por definición, militar, pero es un partido cuyo candidato presidencial y jefe político es un ex comandante en jefe del ejército, que hizo su carrera, su formación en el periodo de la dictadura, de una familia colorada, conservadora, de la misma de Bordaberry, digamos, del mismo palo político que Bordaberry, conservadores colorados, conservadores rurales, Manini Ríos, Bordaberry, Ordoñana son del mismo palo, pero con un componente militar, porque además convocó a este partido de manera explícita al voto militar, y sabemos que lo obtuvo. Militar quiere decir el ejército que tenemos en Uruguay, las Fuerzas Armadas, pero sobre todo el ejército que tenemos en Uruguay, tampoco se cuestiona a sí mismo haber apoyado el golpe de Estado, si hablamos del decreto de disolución de las cámaras del 27 de junio, o las diversas actitudes que tomó en todo momento. Es decir, el ejército uruguayo, y Manini Ríos en particular, reivindican la dictadura. No, y en esto ha sido muy explícito, y este es el lado bueno del asunto, no en el sentido de que el régimen ideal sea una dictadura. Algo parecido a lo que pensaba Bordaberry, no Pedro, por supuesto, sino Juan María Bordaberry, no exactamente una dictadura, pero pensaba en un régimen no democrático como el ideal. No es que Manini diga lo ideal es que vivamos en una dictadura, sino la reivindicación es hicimos lo que había que hacer. Exacto. ¿Entendés? Si vos ves la gigantesca cantidad de crímenes cometidos por la represión, desde el golpe de Estado
incluso antes, pero sacá antes, desde el golpe de Estado, es muy importante desde el golpe de Estado por dos razones. La primera es porque es la dictadura, pero la segunda es porque no estaba el enemigo, no había guerrilla tupamara activa en el Uruguay a la cual reprimir. Entonces, ¿a quién reprimió la dictadura? Al sistema político, a los demócratas, privilegiadamente a la izquierda, pero no solo a la izquierda, políticos pacíficos, políticos democráticos. Decir que toda esa secuencia de persecuciones, secuestros, torturas, asesinatos, se justifican porque había habido una guerrilla, es simplemente un disparate. Yo creo que nadie en su sano juicio lo puede sostener. Ahora, no he visto ni en Manini, tal vez en algún pequeño matiz, en algún comandante jefe, diga, las Fuerzas Armadas no debieron jamás apoyar un golpe de Estado. Exacto. O promoverlo, o lo que fuese, o el papel que se atribuyan, o conducir al Estado, ¿no? Jamás debieron hacerlo. Independientemente de las circunstancias, porque esto es así. A ver, hay muchos países donde hay movimientos guerrilleros, y por decirte uno, España, ¿no? Donde hay un movimiento incluso con rasgos de terrorismo, que ahora se le pretende imputar, digamos, a los tupamaros. La banda terrorista últimamente se ha usado ese adjetivo para con los tupamaros, sí, ¿no? Otra vez creo que intencionalmente, ¿no? Porque se decía subversivo o guerrillero. Guerrillero, bueno, más bien el que le gusta a ellos mismos. Subversivo era el término de enfrente, pero que es correcto en todo caso, ¿no? Lo de terrorista, en el caso de ETA, a quien me estaba refiriendo, la organización militar que pretendía la independencia del País Vasco, bueno, producía atentados con víctimas inocentes, vamos a llamarle inocente en el sentido de inesperadas, es decir, víctimas civiles que no tienen nada que ver con nada, que random, al azar, ¿no? Yo creo que el terrorismo básicamente está en este tipo de acciones donde le puede tocar a cualquiera. Sí, lo que en el lenguaje bélico creo que se conoce como daños colaterales, ¿no? Bueno, justamente, si hubiera una guerra donde vos te enfocás en atacar al enemigo, pero la eficacia del ataque al enemigo puede producir otras víctimas, pero acá no. Esto no sería... porque en realidad el objetivo es producir esas víctimas. Exacto. Aleatorias, claro, al azar. Bueno, eso es terrorismo, eso sin duda es terrorismo. Y creo que las acciones de los tupamaros pueden haber tenido algún componente, sí, de generar alguna víctima al azar. Hubo una bomba en un bowling, por ejemplo. Eso podría ser un acto terrorista. No es lo mismo decir que la banda terrorista, ¿no? Lo mismo la FARC en Colombia, yo qué sé, sí, hubo atentados terroristas, ¿no? No solo acciones dirigidas a obtener el objetivo político, digamos, que se proponía. Pero esto es lo más importante. ¿Por qué tenemos, en fin, eventualmente actitudes distintas frente a la recordación del golpe de Estado y a la reivindicación de nunca más dictadura? Creo que todo el mundo coincide. Sí. Digamos, esto sí es casi unánime, digamos, nunca más dictadura, pero referirlo a lo que nunca debió ocurrir es porque en el sistema político hay muchos implicados con responsabilidad en eso que ocurrió. Y no son los tupamaros, a pesar de que ellos mismos quieren, asumen esa responsabilidad que se les endilga, ¿no? Porque a los tupamaros les gusta asumir un protagonismo que no tuvieron. A ver eso. Bueno, porque la lectura que explica lo que le pasó a Uruguay, simplificadamente es así. En Uruguay surgió un movimiento guerrillero, el movimiento guerrillero desbordó las capacidades
represivas de la policía, la clase política no tuvo más remedio que encomendar a las Fuerzas Armadas el combate a la guerrilla, y entonces esto produjo una guerra. En las guerras pasan cosas horribles, ¿no? Esta es la visión además de los militares, sobre todo. En las guerras pasan cosas horribles, pero bueno, es una guerra, los políticos quedaron en el medio. Al final esa guerra, los dos bandos, digamos, tupamaros y militares, triunfaron los militares, pero digamos que todo lo que pasó está generado por los tupamaros. Los tupamaros fueron los protagonistas del periodo previo al golpe de Estado. Y eso es falso. Obviamente los tupamaros actuaron en el periodo previo, pero fueron una parte menor de lo que estaba pasando en la política uruguaya. Pero yo he escuchado casi permanentemente, desde la recuperación democrática, aún en dictadura, pero insisto, para establecer un mojón desde la recuperación democrática para acá, las voces de la política de lo que podríamos llamar en Uruguay la derecha o el centro derecha, que sostiene ese relato de que en efecto la acción de los tupamaros fue desencadenante, fundamental para, entre otras cosas, los que Tejedi agarraran vientito la camiseta y ya nadie los pudiera parar. Lo que no tengo tan en claro, a menos que te haya entendido mal, que también esa mirada, responsables de ese hecho, también la reivindican los propios tupas. Claro, porque les da un protagonismo que no tuvieron. Obviamente tuvieron protagonismo en el sentido de fama, ¿no? O trascendencia, popularidad. Pero esto hace olvidar que en los años 60 en Uruguay, en la década del 60, hasta, incluyendo el gobierno de Pacheco y la elección del año 71, pasaron las cosas realmente importantes. Se unificó la central sindical. Venían de los antecedentes de los años 50, los movimientos estudiantiles que convergieron con sindicatos obreros en las luchas del año 58 por la ley orgánica, pero en los años 60, 64, se crea la CNT, lo que hoy es el PIT-CNT, la Convención Nacional de Trabajadores. Se unifican los sindicatos con una fuerte influencia izquierdista, también anarquista, pero bueno, sindicatos muy poderosos. Se da el proceso de unificación de las izquierdas, proceso complejo, contradictorio, que no había tenido mucha suerte en periodos anteriores. Se convoca un gran evento programático llamado el Congreso del Pueblo en el año 66. Y finalmente se forma el Frente Amplio. Todo esto pasó en esos años y mientras tanto los tupamaros hacían alguna cosita, ¿no? Por fuera, ¿no? Los tupamaros no se puede decir que fueran un conjunto de acciones convergentes en este proceso, que formaran parte de este proceso. Por el contrario, bueno, más allá de que podía haber, esto capaz que es importante para que, podía haber militantes políticos y sindicales que simpatizaran con los tupamaros o incluso que estuvieran hasta vinculados, porque los tupamaros trabajaron el ala política legal, ¿no? Pero me refiero al movimiento guerrillero específicamente. El movimiento guerrillero nunca contribuyó a este proceso. Yo diría muy por el contrario. Sí, el movimiento guerrillero le complicó la vida, para decir algo muy simple. La fuga de la cárcel de Punta Carretas ocurrió en septiembre del año 71. Las elecciones eran en noviembre. Vos imagínate, tenés un movimiento guerrillero, no se para de hablar del movimiento guerrillero. Se forma el Frente Amplio, ¿no? Dicen estos comunistas tupamaros que si ganan van a llevarte los hijos a Rusia, ¿no? Cosas por el estilo. El Frente Amplio con el general Sereñi de candidato a presidente, con un discurso muy institucional,
muy democrático, muy pacífico, dice no, de ninguna manera. Sí, había mucha insistencia política, en la paz, ¿no? claro, esta fuerza política es una fuerza política democrática, bla, 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 no sé qué, y de repente 111 individuos se fugan 2 meses antes de las elecciones. ¿Cómo manejás la agenda? ¿Cómo juntas votos? Claro, de izquierda, ¿no? Digamos, de izquierda no, desde la izquierda, votos moderados, ponele. Los tupamaros nunca contribuyeron, las acciones tupamaras, ¿no? Porque capaz que acá se puede confundir, capaz que personas Sí. integrantes de la orga, como dicen ellos, o vinculados a la orga por la vía de los comités de apoyo, y bueno, después de que se formó el Frente Amplio, ellos crearon el 26 de marzo, le garronearon, los tupamaros le garronearon la fecha del acto de masas del Frente Amplio para atribuirse no solo el nombre, sino la convocatoria, ¿no? Porque ese acto llamó mucho la atención. El 26 de marzo del 71, bueno, se hace el primer acto callejero en la Intendencia de Montevideo del Frente Amplio, recién formado en febrero, y fue un acto multitudinario. Sí, recordemos, se había formado en febrero, ¿verdad? Claro. En las instalaciones del Palacio. El 5 de febrero se firma el documento político, y se percibe, digamos, una convocatoria pública, un entusiasmo que excede con mucho lo que podían convocar comunistas, socialistas, demócratas cristianos, o incluso, bueno, algún ballista, etc. Entonces, bueno, apareció gente de todos lados. ¿Quiénes eran esa gente? Bueno, los tupamaros, entre otras cosas, dijeron, es nuestra, ¿no? Porque acordate que el nombre del grupo político se llamó Movimiento de Independientes 26 de marzo. Sí, porque además... Obviamente conducido por personas simpatizantes de los tupamaros o cercanas a los tupamaros. Porque ¿no? Explícitamente el Movimiento de Liberación Nacional al Frente Amplio le dio un apoyo crítico, ¿no? Ese creo que era el Digamos que término. no le dio ningún apoyo. No, en el marco de participar con una herramienta electoral allí. Usaron esa expresión, pero no le dio apoyo en el sentido de, ok, vamos a tratar de no... Esto ocurrió después de la fuga de... Ajá. Estamos hablando de que esto es encima de las elecciones, ¿no? Sí, claro. Tal vez después de meter la paz, yo qué sé, la cabeza de los tupamaros estaba en otro lado, ¿me entendés? No en las elecciones. Para decirlo claramente. Los tupamaros creían que competir en las elecciones era una deformación burguesa, que no llevaba a ninguna parte, que colaboraba con la ilusión democrática y en realidad favorecía la continuidad de la explotación del pueblo. Esa era la visión tupamara y lo que se llamaba ultra en la izquierda en aquellos momentos. Exacto. No, nada, este jueguito burgués de las elecciones. Pero en todo caso, Daniel, porque a mí me parece interesante cuando hablaste hoy del concepto de la democracia cuestionada, ¿verdad? Y ya que citás justamente, y lo desarrollás luego de la pausa, y ya que citás esa mirada, ¿verdad? La elección, las elecciones, democracia burguesa, herramientas que generan ilusión, pero que no generan los cambios que necesita el hombre nuevo, ¿no? Lo que dijo Zabalza hasta que se murió. Para hablar de un tupamaro, en todo caso que digamos que no cambió su visión, ¿no? Que ayuda a pensar cómo pensaban en aquel momento muchísimo, todos los tupamaros prácticamente, y mucha otra gente que no eran tupamaros. Pero ¿en qué medida todo esto dialoga, ya que ahora estamos justo por la vereda de la izquierda? Porque podríamos decir, primero, que esa democracia cuestionada, ese malestar, esa inconformidad, y ¿por qué no? Ya que hablábamos a propósito de los militares, ese vientito en la camiseta revolucionaria era un fenómeno de características globales, ¿no? Internacionales. Es decir, esas cosas también seguramente, inexorablemente digo, jugaban un rol como sintetizaron acá. Y después otro asunto, es verdad, ya que hablabas de la corriente, estaban los ultras, y por decirlo muy groseramente, ayúdame si la macaneo demasiado, por un lado estaban los ultras y por otro lado estaban los bolches, ¿verdad? Como otra corriente. Estaban los socialistas también. Lo que pasa es que los socialistas tuvieron una historia un poco más complicada en esos años 60, ¿no? Pero en todo caso, es notorio, ya que hablabas de la CNT, el rol muy fuerte que el Partido Comunista jugó en esa unificación, incluso en los sesgos
ideológicos y conceptuales, ¿no es cierto? Indiscutiblemente. Y es verdad también, más allá de que también es cierto que el Partido Comunista tenía un aparato armado, ¿no es cierto? ¿O es mito? No, yo creo que no es un mito. Lo que pasa es que no está plenamente establecido de qué estamos hablando. Entonces, si vos me decís, ¿tenía armas? Sí, está bien perfectamente establecido. Si alguien entiende por aparato armado, tenía un arsenal compatible con emprender acciones militares de enfrentamiento directo de Fuerzas Armadas o algo, tengo mis serias dudas. Bien. Sí, lo Bueno, que pasa es que el Partido Comunista tenía lo que se llaman equipos de autodefensa, ¿no? Personas entrenadas, personas armadas y armas eventualmente y seguramente tendría previsto. A ver, esto estaba hasta desarrollado en documentos teóricos, ¿no? Que la perspectiva revolucionaria desde el punto de vista del Partido Comunista muy probablemente tuviera que pasar por el enfrentamiento armado. Bueno, entonces, claro. No tiene, digamos, es muy lógico que tuviera armas y personas entrenadas. Lo que pasa es que algunos creo que creen que el Partido Comunista tenía algo así como un ejército. Un ejército que, no sé, que nunca actuó. Bueno, esa es una cosa que las Fuerzas Armadas, digamos, encarcelaron personas con armas vinculadas al Partido Comunista. Ahora, nunca apareció un arsenal como el de este señor contador que apareció hace unos cuantos años atrás, ¿no? Que tenía en su casa. Sí. No, ahora no me acuerdo el nombre, pero... Igual el juez de fútbol. Exacto, tenía el mismo nombre que un juez de fútbol muy conocido y que murió a los tiros, es decir, nunca se pudo saber nada porque se resistió hasta morir. Bueno, recordemos que fue muy pocos días antes de la segunda vuelta Mujica a la calle Padre. Exactamente. ¿Verdad? Un extraño acontecimiento. Y recordemos que Jorge Valle, la declaración pública en el marco de esa campaña electoral, dijo, esto inexorablemente está vinculado a los Tupamaros, ¿no? Y creo que algún colega tuyo también subrayó esa... Sí, para que veamos que esta cosa, digamos, de los partidos tradicionales, de la derecha, digamos, para meter miedo respecto de la izquierda, no fue algo que se le ocurrió a Pacheco o a Bordaberry en un momento de álgido conflicto. Es algo que ha hecho la derecha siempre, sistemáticamente. Más allá de cuestionar las ideas de izquierda y defenderlas de derecha, que es la parte legítima y que corresponde, meter miedo. Ojo, la izquierda también mete miedo de formas a veces sin fundamento, ¿no? Sobre la derecha. Por decirte algo, se autoriza a que los cableoperadores brinden internet y alguien dice esto es el vaciamiento de antena. Y me parece que lo dijo la intendenta de Montevideo. Entonces, no quiero quedar como sesgado, ¿no? Sí. Cuando digo la derecha ha buscado asustar con la izquierda, en parte porque la izquierda también comete algunos pecados que amerita que los asusten, ¿no? Es decir, si en la Unión Soviética hay una dictadura y el Partido Comunista busca ganar las elecciones en Uruguay, la derecha dice, bueno, pero van a imponer un régimen como el soviético. Bueno, aunque los comunistas en Uruguay digan, no, acá nada que ver. Bueno, pero ¿y por qué apoyás al régimen soviético? O sea, vos cometés un pecado que después los otros saben que vos no vas a imponer un régimen soviético. Pero déjame... digamos, si la calle Herrera quiso privatizar Antel, y de hecho se aprobó una ley que privatizaba Antel, que fue derogada a través de un referéndum, bueno, la izquierda dice, quiere privatizar Antel. Asusta, digamos, sabe que no va a privatizar Antel, pero asusta. En todo caso, volviendo a aquellos años, es cierto que flaco favor desde esa mirada le hacían los tupamaros a la acumulación de fuerzas políticas electorales, para decirlo claramente, fugarse de la
fugarse de la cárcel, fue una maravillosa noticia para Pacheco Areco, para Bordaberry, para toda esa barra. Yo recuerdo, en la silla en la que estás, yo tuve la oportunidad de entrevistar varias veces al ñato Fernández Huidobro, varias veces. Y quiero decirte, vos seguramente me comprenderás, eran unas notas muy deliciosas que seguramente y muy difíciles. Se trató del más lúcido y brillante dirigente de Brillante. Amaro, ¿no? Y yo recuerdo una frase de él que además te intimidaba, porque igual que Jorge Valle, también por otras razones, eran tipos que conocían, que leían. Entonces me acuerdo que él dijo una vez, ahí donde está sentado, Pacheco Areco fue una fábrica de hacer tupamaros. Y yo junté coraje. Estoy jugando un poco, ¿no? Pero porque la respuesta podía ser dura después. Y yo dije, a mí me parece que los tupamaros fueron una fábrica de hacer pachequistas. Bien, y él la bancó bien, y fue linda la charla, y él vino muchas veces a mi programa, y quiero decir... ¿Pero qué dijo? ¿Lo negó? ¿Lo rechazó o te dijo puede ser? Bueno, no me acuerdo, porque ya me acuerdo que también en esa nota él insistió que los soldados asesinados por la acción armada de los tupamaros habían sido asesinados como fruto de un combate. Y la fotografía famosa, ¿te acuerdas? Del Jeep. Del Jeep, y que después las fuerzas conjuntas habían montado y después otras voces muy serias de los propios tupamaros dieron cuenta de que fue un asesinato a sangre fría, ¿no? Sin enfrentamiento alguno, etc. Quiero decir, bueno, ya ves las versiones interesadas del asunto, pero a ver, vos tenés lo que quiero decirte es que, razón, porque no puede ser cierta una cosa y no la otra. Ese es el problema. En un contexto de creciente conflictividad y radicalización, si el gobierno empieza a tomar medidas sistemáticamente represivas por encima de lo tolerable en una democracia normal, represiones fuertes, callejeras, con muertos y con heridos, militarización de huelguistas, ¿no? Clausura de periódicos, prohibición de partidos políticos. Todo esto pasó en el pachequismo. Esto es una democracia normal. Es cierto que funcionaban las instituciones democráticas, porque así como el régimen hacía esto, se interpelaban ministros y renunciaban ministros. Caían ministros, o sea... Bueno, se le pedía a la justicia que hiciera cosas que la justicia independiente no necesariamente hacía, ¿verdad? Yo creo que es importante establecer, porque si no, no se entiende, y de hecho hay en el cuestión del terrorismo de Estado, una incorporación del periodo de Pacheco, donde hubo efectivamente ilegalidades, porque ojo, una cosa es que vos persigas a los tupamaros porque cometen delitos, secuestran personas, roban bancos, asesinan, son delincuentes, se los persigue, se los tortura, se los enjuicia. De hecho se hizo, pero bueno, también se los torturó durante el gobierno de Pacheco. Claro. En democracia. Bueno, pues ahí tenés violaciones a los derechos humanos. Para mí eso está claro. Ahora, esto de imputarle el terrorismo de Estado viene del gobierno de Pacheco, me parece que esta es la lucha de, bueno, no, el golpe lo dieron los comunistas, porque a ver. Y a eso quería ir, vamos a la tanda, pero pará, porque se ha instalado, creo que hoy lo insinuaste y no sé si, la idea que no jodamos, el verdadero golpe de Estado fue en febrero, y recordemos que en febrero el Partido Comunista, a través de su órgano, el Popular, y a través de su instrumento, la CNT, dieron apoyo a esos comunicados golpistas, ¿verdad? En donde la autoridad del presidente había quedado debilitada y la Constitución notoriamente había sido violada. Ese es un asunto que uno advierte que ha ganado vientito en la camiseta esa mirada. Y de alguna manera, para justificar esa mirada, también se enlaza con este otro asunto que yo quería proponerte, y es verdad que los bolches entendían que la acción de los tupamaros no solo no acumulaba, sino que francamente debilitaba y fortalecía a la derecha, la oligarquía y la mar en coche, ¿no es cierto? Sin embargo, también, yo creo que pregunto, ¿es justificable el argumento? Miren que ustedes tampoco creían en la democracia,
Y de hecho querían una dictadura del proletariado. Recordad la interna del Partido Comunista, una vez recuperada la democracia, la famosa frase de Jaime, que tan mal recibida fue por buena parte de los que ahora continúan en el Partido Comunista. Yo dictadura ya no quiero, ni siquiera del proletariado, ¿no? En fin. Pero eso, pequeño Adam, es otra historia. Es otra historia. No, pero la primera parte sí, ¿no? La primera parte. Lo vemos luego de la pausa con Buquet. Y en Argentina, en marzo, los marzos, recordando el 24 de marzo, ¿no es cierto?, del 76, es el Día Nacional de la Memoria. Y vos hablaste recién, recordaste a la hora senador y es comandante en jefe, en el sentido de que nunca dijo la dictadura no debió haber ocurrido. Nosotros nunca debimos haber dado un golpe de Estado, ¿no? En todo caso dice, es un periodo, como decís vos, desagradable, es algo que no queremos para los nuestros, y ¿verdad? Nadie lo reivindica. Bueno, el suegro de Manini en una entrevista negó que hubiese dictadura, que esa era una palabra que él usaba, pero en todo caso lucen como muy, muy excepcional, aún me imagino dentro de cuadros militares, en fin, ahí me pierdo. Ahora, lo cierto es que a lo largo de la recuperación democrática, y ya ha pasado un rato, no hubo una sola autoridad castrense de cierta jerarquía, puede ser que en algunos de récord, que diga lo que Bielsa dijo en Argentina. No debimos haber hecho esto, no debimos haber desaparecido personas, no debimos haber dado un golpe de Estado. Y además, disculpe Nación Argentina, disculpe ciudadanos, discúlpennos por favor, disculpas, no debimos haberlo hecho. Eso todavía en el Uruguay no ha ocurrido. Exactamente. Estamos conversando con Daniel Buquet. Bueno, último tramo de la charla, larguísima charla que estamos teniendo, bienvenida charla que estamos teniendo con Daniel Buquet a propósito de, bueno, lo que ocurre cada vez que llegamos a estas fechas, en el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado, en qué medida ese dato del pasado dialoga con el presente y tira pautas para el futuro. En todo caso, estaba pendiente un asunto sobre el cual la derecha insiste mucho y es la baja vocación democrática que tenía la izquierda en general. Bueno, los tupamaros subversivos, perpetradores de delitos, ni hablar, ponele, ¿no? Pero sabido es que alguien medianamente decente no puede soportar la tesis de que hubo golpe de Estado por los tupamaros, entre otras cosas porque se han encargado de decir los propios militares de la época que ya estaban vencidos cuando se perpetró el golpe de Estado. Hasta ahí vamos bien. Y el resto de la izquierda, en todo caso, no había protagonizado los integrantes del Frente Amplio, para decirlo grosso modo, acciones de carácter ilegal, delictivo, armadas, subversivas, etc. En líneas generales, no sé si puede haber alguna excepción. La pregunta es, ¿esa baja vocación democrática puede servir como excusa histórica valedera para entonces justificar el quiebre institucional? No, yo no tengo la menor duda. Vos tenés los perpetradores, como en todas las cosas, ¿no? El autor material y el autor intelectual. El presidente Bordaberry, parte del Partido Colorado, algún sector blanco y las Fuerzas Armadas dieron el golpe de Estado. Son los perpetradores, los autores materiales, además, luego de terribles crímenes, ¿no? Responsables, convictos, no sé si confesos, pero convictos por semejantes crímenes. Tú decís entonces que el Partido Colorado, por lo menos aquella mayoría de lo que podemos denominar hoy como el pachequismo, dio el golpe de Estado, contribuyó. No sé si dio el golpe de Estado. El presidente sí, algún allegado. También el vicepresidente, por ejemplo, de alguna manera lo rechazó. Yo siempre pensé que había renunciado, pero parece que en realidad no renunció. No entiendo muy bien cómo fue que quedó al margen, si no lo echaron ni renunció, pero bueno, obviamente no apoyó el golpe de Estado, ¿no? El vicepresidente. Bueno, cuando se disuelven las cámaras, hay una sesión recordada, sesión del Senado, donde te pasan a cada rato esas últimas palabras de Wilson tan, en fin, tan impactantes. En esa sesión había 5 senadores colorados, si no me falla la memoria, no me refiero a la memoria de haber estado así, sino de los estudios que he realizado al respecto, todos del vallismo.
Es decir, no fue ningún legislador del pachequismo a repudiar el golpe de Estado del Senado ese día. Se quedaron disueltos, se disolvieron pacíficamente, como decían a veces en las reuniones. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Sí. Hay un apoyo, pero por supuesto. El diputado Ope Pasquet, hace unos 20 años atrás, ahora no recuerdo bien la fecha. Me parece que un poco menos. Bueno, pero no mucho menos. Me suena que es en el gobierno de Jorge Valle. No, me parece que... El gobierno ya del Frente Amplio. Me parece que ya era gobierno del Frente Amplio. Ok, sí, no tengo clara la fecha. Sí, fue... Hizo una mención a la responsabilidad, a que el Partido Colorado debería asumir su responsabilidad en el golpe de Estado, y fue maltratado. Muy maltratado. Muy maltratado. El presidente, entonces era el expresidente Valle, lo trató de estúpido. Sí. Literalmente, ¿no? Bueno, y se le cuestionó. Es un problema, ¿no? Porque habrá quienes les duelen más o menos prendas, pero de alguna manera, y esto tiene que ver con lo que hablamos al principio, digamos, la condición de actor político del presente me impide reconocerme culpable de cosas terribles en el pasado. Buquet. No me conviene. Mucho más acá, 2013. Y ya era el gobierno de Mujica. Bien. Ok, lo tenía como algo anterior. Y vivía Jorge Valle, por cierto. Sí, claro. Recuerdo su reacción. Entonces, obviamente, cuando estamos hablando de interesados, estamos diciendo, a ver, son actores políticos en competencia. Tengo que presentar la historia de la forma que me deja mejor parado. Y del mismo modo que decís vos, las convicciones democráticas de la izquierda eran parciales, no totales. El Partido Comunista no tenía una convicción principista pro-democracia, tenía una visión oportunista, de conveniencia, ¿no? Estratégica, si vos querés, no era una cuestión, digamos, de coyuntura, sino una visión estratégica, porque esto justamente era lo que distinguía a los comunistas de los ultras. Los comunistas entendían que cuanto más se pueda avanzar en democracia, mejor, aún pensando, ¿no?, con su visión más ortodoxa. Bueno, inevitablemente va a llegar el momento de la confrontación final, porque nosotros vamos a terminar con el capitalismo, y esto difícilmente se resuelva pacíficamente. Cuanto más podamos avanzar en democracia, mejor. Por lo tanto, no estamos en contra de la democracia, pero no era una convicción principista. Y justamente eso se demostró ante los comunicados 4 y 7. Si hay un atajo, que creyeron ilusamente, porque además fue un error de visión catastrófico, obviamente lo fue, pero pensaron, bueno, si hay un atajo... Con un terrible saldo negativo para su propio partido, ¿no? Sí. Si hay unos milicos socialistas, ¿no? Que como, ojo, tampoco es que había pasado en Perú, había pasado en Bolivia, tenían la idea de que esto podía ser un camino para avances revolucionarios de tipo socialista. Bueno, si hay unos milicos socialistas que nos ahorran el trabajo de ganar las elecciones, capaz que conviene, ¿no? Entonces, a ver, desde el gobierno de Pacheco, no nos olvidemos que hay una crisis socioeconómica brutal que viene de los 50 también, ¿no? Pero si vos querés la efervescencia política, los niveles de conflictividad, de radicalización, que son más bien del gobierno de Pacheco y que continúan durante el primer periodo del gobierno de Bordaberry, hacen que estemos en un país donde el principismo democrático empieza a quedar marginado. Y vamos a citar por lo menos vamos a citar a Vasconcellos, senador colorado principista, que alertó en febrero. Febrero Amargo, autor del libro, ¿no? sobre la situación, y a Carlos Quijano, del otro lado, si pones blanco y de izquierda, ¿no? Así cubrimos todo el espectro, nombrando solo a 2, no digo que hubiera solo 2, lo que digo es que estos principistas democráticos eran una minoría. El nivel de conflictividad política había hecho perder el principismo. La democracia se defiende porque sí, porque es mejor la democracia
que cualquier forma de autoritarismo. Y hay que, bueno, eso en el Uruguay se había perdido. Se había, bueno, admitido que podía haber ciertos desbordes por aquí, por allá y por donde sea, porque la justicia, porque, o el orden, desde el punto de vista del pachequismo, ¿no? Que fue su bandera, el orden. El orden está por encima, y bueno, y si hay que dar algún palo, lo lamento, o la justicia social, ¿no? No el poder judicial, sino está por encima de la legalidad. Y en ese contexto, Daniel, yo creo que hay otro actor que me parece que haríamos mal si no lo aludimos, porque desde la izquierda mucho tiempo se dijo, y hay mucha gente que supongo lo seguirá diciendo, dije, no jodamos más, no rompamos más. En el Uruguay hubo golpe de Estado porque hubo golpe de Estado en tantísimos países del continente y es porque Estados Unidos lo decidió. El imperialismo yanqui lo decidió. Sí, pero no es así. Bueno, lo que quiero decir, yo estaba citando casi como un actor esa imagen. La contraofensiva y a mí siempre me ha generado como, ¿sabes qué me pasa? Lo mismo con los delitos, con la baja de delitos durante la emergencia sanitaria en el Uruguay, ¿no? La oposición diciendo, si hay datos que dicen que bajaron los delitos es pura y exclusivamente porque hubo pandemia, ¿de acuerdo? Y el gobierno, emperrado, decía, claro, por favor, lo que hicimos mucho, estoy hablando de Larrañaga, ¿verdad? Que tenías buen vínculo personal con él, ¿no? Supongo, ¿o no? Sí. Bueno, bien, lo cierto es que se emperraba diciendo, ¿qué me van a decir? Que los delincuentes, ¿te acordás, no? Hace media hora que pasó, que los delincuentes se toman vacaciones y entonces vos decís, bueno, ¿no será que un poquito la pandemia, igual que en todas partes de la Tierra, incide? ¿Y no será que habrá 4 o 5 cositas que... Obviamente la verdad está en el medio, como, a ver, desde el punto de vista histórico, el problema de esto es justamente que es la historia reciente. La historia reciente implica que vos tenés protagonistas vivos e interesados, que no solo protagonistas vivos, viejos retirados que te pueden contar algo, ¿no? Sino activos. Entonces, ese es el problema, pero cuando vos tomás distancia, podés tomar distancia temporal, podés tomar distancia analítica. Yo hago, seguramente es una empresa frustrante, pero yo hago el esfuerzo, podés tomar distancia analítica. Podés decir, bueno, en la dictadura hubo avances. La creación de Antel, para ponerte un ejemplo así, pero contundente, sí, ¿no? Y el impulso el desarrollo de las tecnologías, temprano desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación tuvo lugar en Uruguay, bueno, fue gracias a decisiones que se tomaron durante la dictadura, con efectos positivos, quiero decir. Sí. Alguna liberalización del comercio, por ejemplo, ¿no? Que también... como la dictadura hizo algo bueno, y pues, después la vida sigue, ¿no? Que alguien haga cosas terribles y que le merezcan la peor de las condenas, no quiere decir que todo lo que haga en su vida es así, porque el mundo no está hecho por malos y buenos. Obviamente los activistas políticos tienden mucho a pensar que los suyos son los buenos y los otros son los malos, y por eso esas exageraciones, por eso estos acá cuando puedan te van a implantar el régimen soviético, porque en realidad es lo que tienen, o por eso estos acá te van a privatizar todo, porque eso es lo que tienen en la cabeza. O sea, o todo el Estado o todo el mercado. Y no va a pasar ninguna de las dos cosas. Pero dos palabras. Pero para evaluarlo se requiere cierta ecuanimidad y cierta distancia. Y lo mismo es con respecto a la responsabilidad del golpe de Estado. Es exactamente lo mismo. Obviamente, una cosa es pensar cómo explicamos el devenir político, qué lugar tuvieron la guerrilla, las movilizaciones de la izquierda, los desbordes autoritarios de las derechas, de las represiones, el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, que por supuesto tuvo su papel, pero no fue Estados Unidos que decidió dar un golpe de Estado en Uruguay. Fueron los actores políticos con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Que les pese, por supuesto, a los supuestos promotores de la democracia universal. Apoyaron dictaduras, solventaron dictaduras, asistieron dictaduras, y en el caso de Chile,
está probado que tuvieron una participación protagónica, pero es en el caso de Chile, no en Bien. el uruguayo. Bien. Ahora, acá en el año 71, se sabía, y ahora está documentado, de que había la posibilidad de una invasión brasileña en el caso de que triunfara el Frente Amplio o incluso de que triunfara Wilson. Eso no está del todo claro, o yo no lo tengo del todo claro. Pero hubo un movimiento de tropas en la frontera, hubo algunas comunicaciones donde participó la Embajada de Estados Unidos. Y esto para darte una idea de cuál era el problema. Estamos hablando del año 71, antes de las elecciones. Ninguna de esas conversaciones a nivel diplomático en las que no se sabe hasta qué punto militares uruguayos, el propio presidente Pacheco, están involucrados. Yo no lo tengo claro. Pacheco no, ya en el 71 no. No, era el presidente. Hasta el 1 de marzo del 72. Perdón, está bien. El presidente Pacheco. Bueno, entonces manejaba a nivel Estado, ejército, diplomacia. En todos esos documentos y todos los que hablan de este asunto, dicen, estaba preparada una invasión brasilera para el caso de que ganara el Frente Amplio, o en algunos casos dicen Wilson. Yo no tengo claro si también estaba previsto para el caso de Wilson. Una cosa interesante es que si el problema fueran los tupamaros, si el principal problema de este país fueran los tupamaros, yo me pregunto, ¿cómo es que en realidad no previeron esa invasión para el caso de que los tupamaros triunfaran o pusieran en peligro la continuidad del gobierno? Claro. No, el peligro era que ganara el Frente Amplio. Lo que estaba pasando en este país era, por un lado, obviamente, que se estaba lo nuevo, lo potente, lo que era tan potente que se prolonga hasta nuestros días, fue la formación del Frente Amplio, tan potente que absorbió a los tupamaros, ¿no? Claro. Que ahora son frentistas. Es decir, eso era lo potente que estaba pasando, y eso era lo que le preocupaba realmente a las élites, si querés, a nivel internacional. Tal vez Wilson, ¿por qué? Porque así como el Partido Colorado se había derechizado, había ocurrido un fenómeno simétrico en el Partido Nacional y hubiera surgido este liderazgo progresista, de izquierda o de centroizquierda, si vos querés, en términos de su programa, con el que, por cierto, simpatizaban los tupamaros, para decir, los tupamaros no eran del frente, eran de ellos mismos, y en todo caso verían con más o menos simpatía los actores políticos según el tipo de programas. Los tupamaros tenían mucha simpatía por Wilson, y en todo caso también les preocuparía a los sectores más poderosos, oligárquicos si vos querés, a la Embajada de Estados Unidos y a la dictadura brasileña. Ya estaba instalada hacía mucho tiempo. Bueno, un gobierno progresista de Wilson Ferreira, un gobierno, no sé, incluso que podía tener hasta el apoyo del Frente Amplio en el Parlamento, cosas por el estilo. Eso era lo que les preocupaba, ¿no? Para decir, bueno, este tipo de cosas, contexto internacional, conflictos sociopolíticos, la situación económica con la que Pacheco intentó lidiar, porque, bueno, otra de las cosas, ¿no? Pacheco es tan malo que tampoco hizo nada bueno. Sin embargo, las políticas de estabilización de Pacheco, que eran muy novedosas para la época, con la COPRIN, lograron estabilizar la economía, fueron exitosas. A tal punto fueron exitosas que yo recordaba con cierto intriga que muchas veces el PIT-CNT reclamaba la pérdida salarial y hacía referencia a los salarios del año 68, ¿no? Bueno, pero eso se debía a que inexorablemente de esa fecha hasta la actualidad no dejó de caer el salario. Está bien, el éxito de Pacheco tiene que ver con la estabilización de la economía, la caída de la inflación, la estabilización de la economía. En una época donde estas políticas no estaban de moda, pero bueno, tuvo ciertos resultados, resultó eficaz, ¿no? Para terminar, te agradecemos mucho, Dani, en serio, como siempre, loco. Para terminar, y un poco bajo la premisa, esto dará para nuevos encuentros, ¿en qué medida aquellos acontecimientos dialogan con el hoy? Bueno, no solo dialogan por esta cosa primera y principal, te diría, norma constitutiva de la ciencia política. Los actores, aunque más no fuera por las marcas partidos,
están vigentes, están en la actualidad y buscan votos. Entonces, según cómo cuente la película, entienden que pueden incidir en recuperar votos, en conseguir más votos o en evitar perderlos. ¿Está? Una cosa que cualquiera puede entenderlo. Es inevitable. Bien. Los hechos relevantes de la historia no tienen una causa sola, ninguno de ellos. Sí. Y mientras esos hechos relevantes generen ciertos efectos y vos tengas partes interesadas, vas a tener diversas lecturas de la historia. Y después, bueno, puede ser que termine imponiéndose la llamada historia oficial. Y en todo caso, a mí lo que me interesa, pero repito, lo dejamos para la próxima, es, he advertido en el último tiempo, como desde mi perspectiva, puedo estar equivocado, una novedad que no recuerdo con tanta intensidad desde la recuperación democrática, y es, en el marco de la disputa dialéctica para con el otro, argumentos que solo yo recuerdo estuvieron con mucha vigencia justamente por los perpetradores del golpe de Estado como elemento justificador del mismo. Porque era notorio que combatimos la subversión, defendimos la premisa occidental, defendemos la patria porque nosotros sí la queremos, no como estos otros extranjerizantes, ¿no? Se sumaban 2 o 3 asuntos que yo ahora los volví a escuchar y hace mucho tiempo que no los escuchaba, y es cooptación de la Universidad de la República por el marxismo, poder judicial infiltrado, central de trabajadores, al servicio con la vocación del conflicto. Loco, eso es lo que decían los militares cuando dieron el golpe de Estado. Y yo recuerdo en la política reciente... Además decían políticos corruptos. Los militares, pero quiero decir que ese argumento lo usa muchas personas muy destacadas de la coalición que gobierna, como nunca antes yo lo había escuchado, ¿me entendés lo que te quiero decir? Yo no se lo escuché a Sanguinetti en ninguna de sus 2 presidencias, a Jorge, esa cosa de decir, bueno, vamos a comandar nosotros porque nosotros sabemos cómo hacerlo, nosotros pero... hay algo interesante en la dinámica política más reciente, que es la competencia por el espacio de la derecha más conservadora, ¿no? Digamos que los partidos tradicionales se habían movido a la derecha desde los años, digamos, de aquel momento, pero luego, en la línea de la eficiencia del Estado, digamos, sí, se movieron como a la derecha liberal, más promercado, con algunos matices, ¿no? La Calle es súper liberal, Sanguinetti un tipo mucho más estatista, pero coincidiendo en algunas reformas hacia la derecha, compitiendo con un Frente Amplio que se venía moviendo hacia el centro. De ahí a la derecha era todo de ellos. Claro. Estuvo el pachequismo, que era el principal grupo de derecha más conservadora hasta la muerte de Pacheco, algún sector dentro del Partido Nacional, pero sin ninguna amenaza. Ahora hay un problema. Hay un espacio de votos de derecha conservadora que se lo robó Cabildo Abierto a los partidos tradicionales. Y eso está en competencia. Entonces, siempre escuchamos a alguien de los partidos tradicionales con discursos más conservadores, más allá del modo, ¿no? Supongo que estás hablando de la senadora Bianchi, porque tiene también una forma de expresar, no sé, Manini es como muy cuidadoso, ¿no? Y la senadora Bianchi todo lo contrario. Senador Da Silva también, ¿no? Da Silva es medio, yo lo veo como alguien que intenta controlarse, que tiene un natural agresivo, pero que intenta controlarse. Se le escapa. Manini se ve que es mucho más controlado. Digo, estoy pensando en coincidencia. No, yo decía Da Silva como integrante del Partido Nacional, no, Manini es un caso distinto. No, son como matices. Ponele. Manini es un tipo con un autocontrol absoluto. Da Silva creo que es una persona que tiene una naturaleza más agresiva y busca controlarse, y a veces se le escapa. Bianchi ya se le escapó, digamos. No busca controlarse. Más allá de que lo haga con toda la intención, ¿no?
no creo que sea todo espontaneidad. Si el personaje tiene éxito, lo repetimos. Pero entendés que hay como una disputa, ¿no?, de la derecha del Uruguay como nunca antes. Por un electorado más conservador, ¿no? Más antiizquierdista, anticomunista, digamos, antitupamaro, antiizquierdista, anticomunista, que antes estaba cómodo en los partidos tradicionales, y ahora está en disputa, y bueno, y de eso depende la suerte de muchos políticos. Subía un poquito en el Partido Colorado también, ¿no? También tira señales en esa... Es correcto. Él tiene buenas credenciales, además, para ser creíble en esa digamos, prédica histórica. En el terreno esto es más específico, porque es en el terreno del combate a la criminalidad, y si vos querés, pero esto es últimamente montado con el tema del feminismo o la ideología de género, como le llaman ellos, ¿no? Ahí es donde me parece que es donde ideológicamente coinciden en un discurso estrictamente conservador, porque el terreno es obvio, porque el discurso pro derechos, en fin, feministas, LGBT, etcétera, es el progresista, y digamos, el discurso de ellos es el conservador. Esto no quiere decir que el progresismo esté bien y el conservadurismo mal, porque en la historia de la democracia hay de ambos, y donde coinciden, y donde posiblemente haya una pecera atractiva de votantes. Bien, muchas gracias, Daniel. Es muy optimista esperar que alguna vez un integrante de las Fuerzas Armadas, y en particular del Ejército, diga, no debimos haber dado un golpe de Estado. Sí, no un integrante, ¿no? Un representante. Sí, dije integrante, quise decir alguien con mando, ¿no? Bueno, sí. No, un jefe, un comandante jefe. Mirá, es un problema, ¿no? Porque de alguna manera la salida de la dictadura implicó una especie de acuerdo más o menos implícito de, bueno, ok, pero entonces no me toques, no te metas, yo no me meto si vos no te metés. El Frente Amplio, bueno, avanzó, pero me parece que no lo hizo con un entusiasmo arrollador. Podría haberle impuesto al comandante en jefe hacer este reconocimiento. No lo voy a hacer, listo, está despedido, viene otro, tiene que hacer este reconocimiento, no lo voy a hacer. Y así hasta que termine, no sé, con un teniente de comandante en jefe. Es decir, si vos tenés... Yo creo que hubo en el Frente Amplio también la búsqueda de arreglar, y visiones, ni hablemos, ¿no? Porque en el periodo Mujica y con Huidobro de ministro de Defensa, me parece que volvimos a la versión de los partidos tradicionales, ¿no? Pero acá hicimos un arreglo. Estaban pensando en, sí, todo esto pasó porque nosotros tuvimos una guerra, ustedes ganaron la guerra, nosotros le ganamos las elecciones, nadie se mete con nadie, ¿no? Y me parece que predominó esa visión en ese momento específico. Por lo tanto, y está faltando voluntad política, ¿no? Bueno, no te abrazo porque tengo la mampara. Te abrazo igual. Gracias, Buquet. Hasta la próxima. Como siempre, Daniel Buquet nos ayudó a poner la mañana en camino.